La guerra había durado siglos a lo largo de innumerables planetas. Entre las ruinas de civilizaciones que una vez prosperaron, la lucha continuaba. Dos de las especies más avanzadas de la galaxia conocida habían estado enfrentadas durante tanto tiempo que ninguna recordaba quién comenzó el conflicto. Sus máquinas de guerra habían reducido mundos enteros a cenizas. Sus flotas habían convertido lunas en campos de escombros flotantes. Sus soldados habían muerto por miles de millones. Sin embargo, ninguna de las dos partes podía reclamar la victoria. Una facción se enorgullecía de su estrategia superior y coordinación. Sus mentes funcionaban como supercomputadoras vivientes, cada movimiento calculado hasta el más mínimo detalle, cada batalla librada con eficiencia despiadada. La otra facción estaba hecha para la guerra, diseñada biológicamente para la destrucción. Sus cuerpos eran resistentes a las armas, y sus instintos estaban afinados por milenios de derramamiento de sangre. Un lado pensaba la guerra, el otro la atravesaba con pura fuerza bruta. Así, la guerra se prolongó. Por cada planeta ganado, otro se perdía. Por cada flota destruida, otra la reemplazaba. La esperanza se había desvanecido hacía mucho tiempo, sustituida solo por la interminable rueda de destrucción. Entonces llegó la humanidad. Habían pasado solo unos meses desde su primer contacto con la comunidad galáctica más amplia. Los grandes imperios apenas los reconocían, una especie joven e insignificante aferrada a su mundo natal, presumiendo de avances tecnológicos mientras todavía lidiaban con conflictos primitivos propios. Y sin embargo, cuando los humanos supieron de la guerra que llevaba siglos, hicieron algo que nadie esperaba: se ofrecieron a acabarla. Nadie tomó en serio su oferta. La guerra había sobrevivido a civilizaciones enteras, había destruido imperios y reescrito el equilibrio galáctico. ¿Qué podría hacer esta especie emergente que no hubieran hecho miles de otras? La respuesta llegó 5 horas después de que los humanos entraran en la guerra. Comenzó con la llegada de una sola flota, más pequeña que las armadas que ambas facciones rutinariamente desplegaban. Sin gran espectáculo ni anuncio, simplemente entraron en el sector en disputa donde se libraba la batalla más reciente. Los comandantes de las facciones en guerra apenas prestaron atención. Estaban demasiado concentrados en su propio conflicto, demasiado sumidos en su odio centenario. Entonces, sus naves comenzaron a desaparecer. Al principio pareció un fallo en los sensores. Un crucero de batalla, uno de los más grandes en el sector, simplemente dejó de existir en los escáneres. Un momento después, otra nave desapareció. No hubo explosiones ni firmas energéticas. Simplemente fueron borradas de la realidad. El pánico se extendió por el campo de batalla. Las facciones en guerra habían visto casi todas las tácticas imaginables, pero esto era otra cosa. Ni siquiera su tecnología más avanzada podía explicar lo que sucedía. Entonces los humanos enviaron un mensaje: depongan las armas, la guerra termina ahora. El mensaje fue ignorado. Las facciones no se rendirían ante un enemigo que ni siquiera podían ver. Así que los humanos continuaron. Flotas enteras desaparecían al instante, puestos militares se derrumbaban sin un solo disparo, los sistemas de armas se volvían contra sus propios barcos, barreras defensivas colapsaban como si nunca hubieran existido. La guerra que había durado siglos, que había sobrevivido a todas las estrategias, a todas las escaladas y a todos los intentos desesperados por resolverla, estaba siendo desmantelada en tiempo real. La desesperación se apoderó de ellos. Una facción lanzó todas las superarmas de su arsenal, llenando el vacío espacial con suficiente poder para destruir planetas enteros. Los humanos ni siquiera esquivaron las armas. Simplemente fallaron. La energía se dispersó sin causar daño. Los misiles desaparecieron en pleno vuelo. La realidad misma parecía rechazar la idea de que esas armas pudieran dañar a los recién llegados. Fue entonces cuando ambas facciones comprendieron que ya no estaban luchando una guerra, estaban siendo corregidas. Un nuevo mensaje llegó: última oportunidad. Ríndanse o terminaremos esto a la fuerza. En menos de una hora, la guerra terminó. Un conflicto que había sobrevivido a civilizaciones enteras, que había costado más vidas de las que podían contarse, que se había convertido en la lucha definitoria de toda una región galáctica, acabó así, de repente.
La comunidad galáctica quedó atónita. Algunos miraban con terror, otros con asombro, pero algo estaba claro: la humanidad no era solo otra especie, era algo completamente distinto. Y ahora la galaxia debía hacerse una pregunta: ¿qué pasa cuando una máquina de guerra imparable finalmente tiene paz? Porque si los humanos podían terminar una guerra en 5 horas, ¿qué más podrían hacer? El silencio que siguió fue como nada que la galaxia hubiera conocido. Por primera vez en siglos, no hubo informes de batalla inundando las redes de comunicación, ni llamadas de auxilio desde el frente, ni estrategas desesperados intentando cambiar el rumbo. La guerra había terminado. Las facciones que se habían enfrentado durante generaciones quedaron atónitas, incrédulas. Y en el centro de todo, estaba la humanidad. Los líderes de ambas facciones, antes enemigos jurados, se encontraron ahora en la misma posición, al borde de algo que nunca habían experimentado antes: la derrota absoluta. A bordo de una nave de mando humana, representantes de ambos bandos estaban sentados alrededor de una mesa larga, con la mirada fija en la única humana presente. No era una guerrera, ni una general curtida en batalla. No llevaba armadura ni armas, pero irradiaba algo mucho más aterrador que cualquier comandante de campo al que hubieran enfrentado: confianza. Señoras y señores, comenzó ella, con voz calmada y casi casual. ¿Discutimos los términos? Uno de los representantes, aún demasiado conmocionado para componer su expresión, golpeó la mesa con una mano garra. Esto es imposible. Hiciste algo. Exigimos saber qué. Ella sonrió. Por supuesto, dijo. Durante siglos han estado peleando la misma guerra, usando las mismas estrategias, las mismas armas, el mismo pensamiento. Se adaptaron, ajustaron, pero nunca evolucionaron verdaderamente. Estaban atrapados en un ciclo infinito, un conflicto autosostenible donde nadie podía ganar. Luego hizo un gesto hacia sí misma. Y nosotros aparecimos. Otro representante de la otra facción entrecerró sus múltiples ojos. Manipulaste nuestros sistemas, usaste algún tipo de tecnología prohibida, nuestras flotas desaparecieron sin dejar rastro. Ah, respondió la mujer con tono divertido, asumen que usamos tecnología más allá de su comprensión. Eso es adorable. El salón quedó en un silencio incómodo. Uno de los líderes, una figura imponente vestida con armadura ceremonial, se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué hicieron? Ella exhaló lentamente, como decidiendo si decirles la verdad. Simple, dijo. Pensamos mejor que ustedes. Los líderes endurecidos por la guerra se miraron entre sí. Ustedes tienen sus estrategias, sus maniobras cuidadosamente planificadas, siglos de tácticas perfeccionadas, pero nunca consideraron a nosotros. Ella dio un paso adelante, colocando las manos sobre la mesa. Han visto lo que hicimos en 5 horas. ¿De verdad quieren saber qué podríamos hacer en 5 días? No hubo respuesta. Ella continuó, recostándose. Así será esto. Firmarán un tratado de paz. No más guerra, ni escaramuzas, ni accidentes. Nunca más alzarán un arma uno contra el otro. Hizo una pausa, su expresión se endureció. O contra nosotros. El ambiente se volvió más frío. ¿Y si nos negamos? Preguntó uno de los líderes, aunque su voz carecía del desafío que debería haber tenido. La mujer esbozó una sonrisa lenta y casi condescendiente. Simplemente dejarán de existir. No lo dijo como una amenaza, no hacía falta, era un hecho. La guerra había durado siglos, y la humanidad la había terminado en 5 horas. Nadie dudaba por un instante que podían borrar a ambas facciones con la misma facilidad. La decisión se tomó antes de que la reunión terminara. La guerra que había moldeado la historia, que había definido una región entera de la galaxia, había terminado. Y la humanidad se retiró como si todo hubiera sido un simple trámite. Ese día la galaxia cambió. El equilibrio de poder se había desplazado porque ahora todos debían hacerse la misma pregunta. ¿Qué pasa cuando los humanos deciden que algo no les gusta? En los días que siguieron, la galaxia se mantuvo en tensión. La guerra que había durado siglos desapareció, borrada en apenas 5 horas por una especie que la mayoría había descartado como insignificante. Ahora,
las facciones sobrevivientes enfrentaban la inquietante realidad de lo ocurrido. No habían sido superadas en armamento ni en número, habían sido superadas en todo sentido. Por primera vez en su larga historia, sentían miedo. Las facciones derrotadas firmaron el tratado de paz sin protestas, conscientes de que resistir era inútil. El documento había sido redactado por la humanidad, escrito en términos claros y sencillos que no dejaban lugar a malinterpretaciones. No habría más guerra, ni hostilidades, ni intentos de reconstruir lo perdido. Y sobre todo, nadie desafiaría a la humanidad. Los líderes de los poderes más grandes de la galaxia se reunieron en secreto, lejos de los ojos curiosos humanos. Necesitaban entender cómo los humanos habían logrado esto, que habían hecho para dejar a dos de las especies más bélicas completamente impotentes. Debieron descubrir alguna tecnología prohibida, especuló un líder. Eso no tiene sentido, argumentó otro. Si tuvieran ese poder, ¿por qué no conquistarnos a todos? Un pensamiento escalofriante llenó la sala. No necesitaban hacerlo. Una especie capaz de desmontar una guerra entera en 5 horas no necesitaba la conquista. No gobernaban por la fuerza, gobernaban por el miedo. Por primera vez, la élite galáctica comprendió que la humanidad era diferente, peligrosa. Habían sido permitidos existir, pero la verdadera pregunta era, ¿por qué? La respuesta llegó antes de lo esperado. Una transmisión desde la Tierra no llegó con amenazas ni demandas, sino con algo mucho más extraño, una invitación. La humanidad convocó una cumbre. Cada gran civilización, cada facción, cada especie influyente fue invitada a la Tierra para discutir el futuro de la galaxia. Nadie se negó. No podían. La reunión se llevó a cabo en una enorme estructura que los humanos llamaban la sede de las Naciones Unidas, un edificio que había sido centro de diplomacia entre ellos, y que ahora serviría como el primer encuentro verdadero de poderes galácticos bajo supervisión humana. Los líderes llegaron, sus naves orbitando un planeta que a simple vista parecía dolorosamente ordinario. No había estaciones de defensa gigantes, ni flotas espaciales masivas, ni señales del poder abrumador que habían presenciado. Y sin embargo, nadie se atrevió a probar la paciencia humana. Dentro del salón de la cumbre, los representantes humanos saludaron a cada líder personalmente. Sin guardias armados ni medidas de seguridad, solo humanos estrechando manos y sonriendo, como si no acabaran de reescribir la historia galáctica. Cuando comenzó la reunión, la misma mujer humana que había dictado los términos de paz se situó en el centro. Bienvenidos a la Tierra, dijo simplemente. Los líderes alienígenas intercambiaron miradas incómodas. Sabemos lo que están pensando, continuó. Tienen miedo. Se preguntan qué somos realmente, qué queremos en verdad. Silencio. Ella sonrió. Es bueno que tengan miedo. Murmullos de inquietud se extendieron por la sala. Ustedes han gobernado esta galaxia por milenios, librando guerras, construyendo imperios, aplastando a quienes se interponían en su camino. Y en 5 horas demostramos que su poder no significa nada, que sus mayores conflictos son solo problemas esperando a ser resueltos. Dejó esas palabras en el aire antes de continuar. Podríamos haberlos destruido. Podríamos haber reescrito la galaxia a nuestra imagen. Pero no lo hicimos. Se inclinó hacia adelante, sus ojos recorriendo la sala. ¿Saben por qué? Nadie respondió. Un suave susurro escapó de sus labios. Porque no necesitamos hacerlo. Una leve risa. Verán, los humanos no somos conquistadores ni tiranos. Somos solucionadores de problemas. Tomamos cosas rotas y las arreglamos. Y su galaxia está muy, muy rota. Un líder encontró su voz. Entonces, ¿qué quieren? Ella inclinó la cabeza. Queremos que evolucionen. La sala se tensó. Por demasiado tiempo han estado atrapados en el mismo ciclo. Guerra, destrucción, reconstrucción, repetir. Nunca cambian, nunca avanzan, están estancados. Extendió los brazos. Eso termina hoy. Otro líder se burló. ¿Y si nos negamos? La sonrisa de la mujer desapareció. Entonces arreglaremos el problema nosotros mismos. Nadie dudó de ella. La galaxia siempre había creído que el poder pertenecía a los más fuertes, los más avanzados,
los más despiadados. Pero la humanidad cambió las reglas. Reescribió el significado mismo del poder. Y ahora, por primera vez en la historia, el futuro de la galaxia les pertenecía. Porque la humanidad hizo en 5 horas lo que ningún imperio había logrado en 1000 años. Ganó. Los días que siguieron a la cumbre estuvieron marcados por un silencio inquietante en toda la galaxia. Cada facción, cada imperio, cada especie capaz de viajar por el espacio se encontró atrapada en la misma aterradora realidad. La humanidad estaba ahora en control, no a través de la guerra ni la conquista, sino porque simplemente habían decidido que así fuera. Y nadie se atrevía a desafiar esa decisión. Las facciones que antes estaban en guerra se retiraron a una conformidad incómoda, dejando atrás siglos de odio que, de repente, parecían no tener sentido. Otras civilizaciones que alguna vez se consideraron fuertes ahora se cuestionaban todo. ¿Qué pasaría si se convirtieran en un problema para la humanidad? La humanidad había terminado una guerra imparable en 5 horas. ¿Qué más podrían hacer? La respuesta llegó más rápido de lo que nadie esperaba. Una pequeña escaramuza estalló en el borde exterior, lejos de los mundos centrales donde se había celebrado la cumbre. No era nada comparado con la guerra centenaria que acababa de terminar, solo una disputa territorial entre 2 facciones menores. Pero los humanos respondieron, no con diplomacia ni amenazas, sino con autoridad absoluta. Una única nave de guerra humana entró al sistema donde ocurría la batalla. Era pequeña comparada con las naves capitales de las facciones beligerantes, apenas del tamaño de un crucero. Las 2 facciones la ignoraron. Entonces, en solo 10 minutos, todas las armas en el sistema dejaron de funcionar. Sus motores fallaron, sus campos de fuerza colapsaron, sus sistemas de comunicación quedaron en silencio. No hubo explosiones, ni ataques visibles, ni advertencias. Todo simplemente se apagó. La nave humana transmitió un solo mensaje por todo el sistema. No estamos pidiendo. La batalla terminó antes de que realmente comenzara. Las naves deshabilitadas quedaron a la deriva en el espacio, indefensas, hasta que la humanidad permitió que se fueran. El mensaje estaba claro, la guerra ya no era una opción. Y si alguien aún dudaba, los humanos dejaron aún más clara su postura. Uno a uno, los imperios más poderosos de la galaxia comenzaron a recibir transmisiones desde la Tierra. No eran solicitudes ni propuestas, sino instrucciones. La humanidad analizó las economías de cada gran civilización, detectó ineficiencias y envió directivas detalladas para corregirlas. Los recursos serían redistribuidos, las tecnologías compartidas, los débiles ya no serían explotados y el sufrimiento de las especies menores terminaría. Los imperios recibieron un solo ciclo estándar para cumplir con las órdenes. La mayoría obedeció sin cuestionar. Algunos dudaron, y uno se negó. El dominio Cari, un imperio notoriamente cruel que había basado su poder en la esclavitud y la conquista, envió una respuesta oficial a la Tierra. Era una declaración de desafío. No se inclinarían ante los humanos. No seguirían órdenes de una especie emergente, con apenas unos pocos miles de años de viaje espacial. Habían gobernado durante milenios, aplastado rebeliones, conquistado sistemas estelares enteros y aniquilado especies que se interponían en su camino. No tenían miedo, pero deberían haberlo tenido. Porque 3 horas después de enviar su mensaje, el dominio Cari dejó de existir. No hubo invasión, ni guerra prolongada, ni una gran armada humana descendiendo de las estrellas. Su imperio simplemente colapsó. Sus naves de guerra perdieron energía y cayeron en el vacío. Sus defensas planetarias fallaron, dejándolos expuestos. Su liderazgo desapareció sin dejar rastro. Nadie sabía cómo los humanos lo habían logrado. Nadie se atrevía a preguntar. La lección era clara, la humanidad había terminado con las advertencias. Desde ese día, la galaxia cambió. No fue a través de la guerra ni de tratados, sino porque la humanidad decidió cómo serían las cosas, y el universo obedeció. Por primera vez en la historia registrada, la galaxia estaba en paz. No era un cese temporal o frágil, lleno de lagunas y motivos ocultos. Era algo absoluto. No estallaban guerras. Sistemas estelares no ardían.
Ninguna especie levantaba armas contra otra porque todos entendían la nueva realidad. La humanidad vigilaba y no toleraba el desorden. El colapso del dominio Cari fue la última advertencia. Nadie sabía exactamente qué les había pasado, pero el miedo que sembró era innegable. Su mundo natal, una vez capital próspera de la conquista, ahora era un planeta fantasma. No había cuerpos ni señales de batalla. Solo ciudades vacías y calles silenciosas. Toda su clase gobernante desapareció de la noche a la mañana, dejando solo susurros de una fuerza imparable, racional, imposible de resistir. La galaxia nunca había conocido un miedo así. Pero con el paso de los meses, una realidad se asentó. Funcionaba. El crimen en toda la galaxia se desplomó a casi cero. Las facciones de guerra, obligadas por el decreto inquebrantable de la humanidad, se vieron forzadas a cooperar. Los débiles ya no sufrían bajo el yugo de los poderosos. Los corruptos no podían explotar a los indefensos. La humanidad no solo estaba imponiendo la paz, estaba arreglando la galaxia. Se hizo evidente que su control iba más allá del poder militar. Su influencia se infiltraba en todos los aspectos de la civilización. Se optimizó el comercio. La producción de alimentos aumentó gracias a tecnología agrícola superior. Los avances médicos erradicaron enfermedades que habían azotado a especies enteras por milenios. Y nadie podía detenerlos. No porque no tuvieran la fuerza, sino porque por primera vez nadie quería hacerlo. La galaxia prosperaba. Incluso aquellos que antes temían a la humanidad ahora dependían de ella. Y eso los aterraba más que cualquier arma. Porque todos sabían una simple verdad irrefutable. Ya no tenían el control. La humanidad no había conquistado la galaxia con la guerra. Lo había hecho con competencia. Y ahora el universo entero les pertenecía. Pero en los rincones más oscuros de la galaxia, más allá del alcance de la vigilancia humana, algo comenzaba a agitarse. Una pregunta que había ido creciendo en susurros, una pregunta que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Si los humanos podían borrar imperios en horas, si podían imponer la paz sin resistencia, ¿qué pasaría cuando la humanidad decidiera que ya no quería paz? Porque si podían terminar una guerra en 5 horas, ¿qué podrían hacer en 5 minutos? La galaxia nunca había conocido un orden verdadero hasta ahora. Por primera vez, los planetas florecían sin miedo a invasiones. Los imperios que antes dependían de la guerra para expandirse ahora se veían obligados a prosperar a través de la cooperación. Incluso especies que habían sido enemigas amargas durante siglos estaban unidas por el decreto humano. Y, sin embargo, la inquietud persistía. Porque aunque la galaxia prosperaba bajo el mando humano, nadie los entendía. No eran conquistadores ni tiranos. Eran algo completamente distinto, y eso aterrorizaba a todos. Habían pasado meses desde el último acto de desafío, la desaparición del dominio Cari. Desde entonces, nadie había desafiado a la humanidad. Nadie se atrevía. Pero en la oscuridad del espacio, más allá de los sistemas que monitoreaban los humanos, se estaba gestando un plan. Una reunión se llevó a cabo en secreto, en las ruinas de una luna abandonada. Representantes de las facciones más antiguas y poderosas de la galaxia se reunieron en las sombras. Habían sido enemigos, enfrentados en guerras que duraron milenios. Pero ahora tenían un solo enemigo, los humanos. Hemos esperado demasiado, gruñó uno, golpeando la mesa con el puño. Cada día aprietan más su control. Si no actuamos ahora, nunca lo haremos. ¿Y qué propones?, preguntó otro. Su tecnología nos supera. Sus estrategias desafían la lógica. ¿Viste lo que les pasó al dominio Cari? Fueron borrados como si nunca hubieran existido. Un murmullo de inquietud recorrió la sala. El dominio Cari había sido poderoso. Sus flotas conquistaban sectores enteros con facilidad. Pero frente a los humanos solo duraron 3 horas antes de desaparecer en la nada. Una figura se inclinó hacia adelante. Hemos estado pensando mal, dijo. Seguimos intentando luchar contra ellos, pero ¿y si la guerra no es la respuesta? Silencio. Continuó con voz medida. Los humanos no son guerreros, no como los entendemos. No nos aplastaron con flotas, no invadieron. Cambiaron las reglas del juego.
Así que tenemos que dejar de pensar como soldados. Sus ojos brillaron en la penumbra, y empezar a pensar como saboteadores. Una ola de comprensión se extendió por la sala. No podían vencer a los humanos en batalla, pero podían debilitarlos, lenta y silenciosamente, desde dentro. Comenzó como un susurro en las sombras, un movimiento que nadie reconocía en voz alta. Pero con el paso de las semanas, sembró dudas, sospechas, desconfianza. Durante tanto tiempo la galaxia había temido el poder humano. Pero ahora arraigaba una idea mucho más peligrosa. ¿Y si los humanos no eran invencibles? ¿Y si bajo toda su confianza y sus victorias imposibles tenían una debilidad? Y una vez encontrada, la quemarían hasta los cimientos. Todo comenzó sutilmente. La humanidad no gobernaba solo por el miedo, sino por el orden. Habían arreglado lo roto, optimizado el comercio, estabilizado economías y eliminado la guerra. Así que el primer golpe no fue contra sus flotas ni tecnología, sino contra sus sistemas. Las rutas de suministro que funcionaban con precisión casi mecánica empezaron a fallar. Los recursos desaparecían. Los acuerdos comerciales, antes respetados sin cuestionar, caían en disputa. Al principio parecía una coincidencia, una fluctuación natural en una vasta red galáctica compleja. Luego, colonias enteras reportaron hambrunas. Envíos vitales simplemente no llegaron. Poblaciones hambrientas, que dependían del control logístico perfecto de la humanidad, se encontraron abandonadas. Y entonces llegaron las acusaciones. Los susurros comenzaron en sectores distantes, entre aquellos que siempre habían visto con desconfianza el dominio humano. Los humanos hacen esto a propósito. Construyeron este sistema para fallar. Es parte de su plan para debilitarnos, hacernos dependientes, y ahora nos dejan morir de hambre para recordarnos quién manda. La agitación se extendió como un incendio. Planetas que habían aceptado el liderazgo humano se rebelaron, no con armas, sino con disidencia. El descontento civil estalló en múltiples sistemas. Líderes que antes alababan a la humanidad ahora la condenaban, afirmando que su gobierno había traído una nueva forma de esclavitud. Y por primera vez desde que tomaron el control, la humanidad dudó. Porque esta no era una guerra que pudieran terminar en 5 horas. Era desconfianza. Y ninguna arma en su arsenal podía detenerla. La rebelión alcanzó su punto máximo cuando una nave diplomática humana desapareció mientras se dirigía a una cumbre de paz. No hubo señal de socorro, ni restos, simplemente desapareció. Por primera vez, la humanidad estaba a la defensiva. Por primera vez, perdían el control. En el centro del centro de mando más seguro de la Tierra, los funcionarios humanos de mayor rango se reunieron en silencio. Habían resuelto la guerra, la pobreza, el crimen, pero nunca habían considerado una cosa. ¿Qué pasa cuando aquellos a quienes intentaron salvar se vuelven contra ellos? Mientras la galaxia se tambaleaba al borde del caos una vez más, quedaba una pregunta aterradora sin responder. ¿Cómo responderá la humanidad cuando finalmente se sienta amenazada? El aire en el centro de mando humano estaba tenso. Por primera vez desde que remodelaron la galaxia, estaban perdiendo el control. La rebelión no era algo que pudieran resolver con tecnología o estrategia superior. Era caos, una infección lenta de duda y rabia que se extendía por los mundos. Y lo peor, estaba funcionando. Líderes que antes alababan a la humanidad ahora la cuestionaban. Sus propios aliados dudaban. Los sistemas que habían construido, antes impecables, ahora colapsaban bajo la desconfianza. Los fallos en suministros, los recursos perdidos, el sabotaje deliberado, alguien, en algún lugar, jugaba a largo plazo contra la humanidad. ¿Pero quién? Un grupo de analistas se reunió alrededor de una mesa vacía, examinando cada ruta comercial interrumpida, cada nave desaparecida, cada levantamiento repentino. Su tecnología superaba a cualquier otra especie, pero el patrón se les escapaba. Estamos enfrentando algo coordinado, dijo un analista. Estos fallos son demasiado precisos, demasiado extendidos. Alguien está alimentando a la galaxia con una mentira, y la están creyendo. Una voz cortó la sala. No necesitan creer una mentira. Todos se volvieron hacia la mujer que había estado frente a la cumbre galáctica,
la que había dictado la paz con solo su presencia. Solo necesitan dudar de la verdad, continuó con voz fría y calculadora. Los analistas intercambiaron miradas preocupadas. Había algo peligroso en la forma en que lo decía. Durante meses, la humanidad había impuesto la paz con precisión, lógica y eficiencia. Pero esto era diferente. Era emocional. Y si había algo que la humanidad hacía mejor que nadie, era la guerra. Ella avanzó, apoyando las manos en la mesa holográfica, sus ojos escudriñando el caos de información frente a ella. «¿Quieren jugar?», murmuró. La sala quedó en silencio. Su mirada se alzó, encontrando la de cada analista, estratega y líder. Entonces recordémosles qué pasa cuando la humanidad deja de jugar limpio. La respuesta fue rápida. Comenzó con un mensaje, no una advertencia ni una demanda, sino una declaración simple e innegable transmitida a todos los mundos y sistemas. La galaxia está rota de nuevo. La estamos arreglando. Apártense. No hubo negociación, ni diplomacia. La humanidad había intentado la paz. Ahora iba a terminar con el problema. El primer paso, erradicar la infección. Flotas enteras que antes se contenían actuaron sin vacilar. Los saboteadores sospechosos desaparecieron de la noche a la mañana. Las redes de información, antes llenas de propaganda contra los humanos, fueron limpiadas, no con fuerza, sino con algo mucho más aterrador, la verdad. Los envíos comerciales perdidos fueron rastreados. Las infraestructuras saboteadas, reparadas. Y luego llegaron las exposiciones. Uno a uno, las facciones más poderosas de la galaxia observaron horrorizadas cómo se desenmascaraban a los verdaderos artífices de la rebelión. La cábala secreta que había trabajado para convertir a la galaxia contra la humanidad. Sus nombres, ubicaciones y cada conspiración oculta fueron difundidos por todos los sistemas. Los planetas se volvieron contra ellos. Los imperios manipulados para la rebelión comprendieron que habían sido engañados. Y los responsables no tenían dónde correr ni esconderse. Pero la humanidad no había terminado. Porque esta vez no solo estaban arreglando la galaxia. La estaban rediseñando. Y cuando los humanos deciden remodelar algo, no se detienen hasta que es perfecto. La galaxia observó en silencio mientras la humanidad eliminaba a sus enemigos, no con armas ni guerras, sino con fría e inevitable precisión. Uno a uno, los arquitectos de la rebelión cayeron. Sus operaciones ocultas fueron expuestas. Su influencia se rompió. Sus aliados los abandonaron por miedo. Las facciones que habían conspirado contra la humanidad se vieron casadas, no por flotas o ejércitos, sino por algo mucho peor, la verdad. La humanidad había dominado la guerra. Había dominado la estrategia. Pero, sobre todo, había dominado el control. Y ahora corregían la galaxia. El último reducto de la rebelión, un consejo oculto de los conspiradores más poderosos, se reunió en un mundo remoto, desesperados por salvar lo poco que quedaba de su plan. «Están destruyendo todo», escupió uno. «Pasamos años sembrando desconfianza, socavándolos. ¿Cómo lo deshicieron tan rápido?» «No lo deshicieron», susurró otro con los ojos llenos de terror. «Lo vieron venir». El cuarto cayó en un silencio atónito. Nadie quería admitirlo, pero la verdad era innegable. La humanidad había jugado a la comedia. Habían permitido que la rebelión se extendiera, que las conspiraciones crecieran, hasta tener todo lo que necesitaban. Y luego la aplastaron en cuestión de días. Uno de los líderes golpeó la mesa con el puño. «Tenemos que desaparecer. Cortar todos los lazos. Dispersarnos por la galaxia». Las luces parpadearon. Cada pantalla en la sala fue secuestrada al mismo tiempo. Y apareció un rostro. No un soldado, ni una máquina. La mujer humana que había dictado la paz, que había terminado una guerra en 5 horas, que había reescrito las reglas de la galaxia. Sonrió. «Correr no le servirá de nada», dijo simplemente. La sala estalló en caos. Algunos buscaron armas. Otros trataron de escapar. Pero ya era demasiado tarde. Las puertas se cerraron de golpe. Sus naves perdieron energía. Sus armas fallaron. Entonces la mujer en la pantalla habló por última vez. «Los dejamos jugar su jueguito»,
dijo con voz tranquila. Ahora se acabó. La transmisión se cortó. Y luego, nada. Los líderes de la rebelión simplemente desaparecieron. No hubo sueños de guerra ni destrucción. Solo silencio. Y cuando la galaxia despertó al día siguiente, no había señales de que esos conspiradores hubieran existido. No había explicaciones. No había cuerpos. Solo un mensaje transmitido a todos los mundos, a todos los sistemas, a todos los imperios. La galaxia está estable ahora. No la rompan otra vez. La humanidad había ganado. Y esta vez, no habría segundas oportunidades. La galaxia les pertenecía para siempre. La galaxia había cambiado para siempre. La humanidad ya no era una más entre las muchas especies. Ahora era la fuerza dominante, la que dictaba el orden en el universo. Su llegada había terminado una guerra que parecía interminable, y su influencia se extendía en cada rincón del cosmos. Los antiguos imperios, debilitados y sometidos, ya no tenían poder para desafiar a los humanos. Los conflictos centenarios dieron paso a una era de estabilidad sin precedentes. Pero en el silencio de esta nueva era, surgía una pregunta inquietante. ¿Qué sucederá cuando la humanidad decida que el orden actual ya no es suficiente? Porque si en 5 horas fueron capaces de terminar una guerra que duró siglos, ¿qué serán capaces de hacer en el futuro? Nadie lo sabía con certeza. La galaxia estaba en sus manos, y la historia apenas comenzaba.